su presidente confirmó el inicio de la ofensiva rusa contra el este del país. Arrancó definitivamente la tan temida ofensiva rusa a gran escala en el Donbass. El propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era el encargado de confirmarlo en su habitual discurso nocturno, reafirmando la posición del país de no rendirse nunca. Ya podemos afirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, para la que se han estado preparando durante mucho tiempo. Una parte importante de todo el ejército ruso se concentra ahora en esta ofensiva. No importa cuántas tropas rusas sean conducidas allí, nosotros lucharemos, nos defenderemos y lo haremos cada día. No renunciaremos a nada ucraniano y no necesitamos nada extranjero. A pesar de tratarse, como opina Kiev, de una segunda fase de la guerra, lo cierto es que los bombardeos no han cesado desde el inicio de esta, y ciudades como Kharkov o Leópolis han vuelto a ser víctimas de ataques, dejando como casi cada día escenas de mucho dolor. También se han intensificado los ataques en Mariupol, con constantes bombardeos sobre la fábrica Azovstal, donde se refugian las fuerzas ucranianas que quedan en la ciudad y también muchos civiles. Con todo, desde el Pentágono se asegura que la ciudad está resistiendo. Mariupol, como todos ustedes han visto, resiste, decía el portavoz del Pentágono, John Kirby. Los ucranianos siguen resistiendo. La ciudad no ha caído en manos de los rusos, que siguen machacándola desde el aire y a través de fuegos de largo alcance. Podemos decir que en los últimos días los rusos han estado haciendo lo que llamamos shaping. Están tratando de establecer las condiciones para maniobras terrestres más agresivas, más abiertas y más grandes en el Donbass. Estados Unidos ya ha enviado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania que incluye equipamiento militar. La visita de Joe Biden, no obstante, tendrá que esperar, como confirmaba una vez más la Casa Blanca, y a pesar de la insistencia de Zelensky en que ésta tenga lugar. En ciudades como Bucha continúa mientras tanto el trabajo de los investigadores para determinar si se han cometido o no crímenes de guerra. El ejército israelí bombardeó los objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, esto como respuesta al cohete lanzado ayer desde el enclave palestino. Las fuerzas israelíes atacaron la mañana del martes la Franja de Gaza, tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel. La Fuerza Aérea Israelí dijo que atacó un sitio de fabricación de armas del grupo islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Hamas aseguró haber usado su defensa antiaérea para contrarrestar los ataques que no causaron bajas. La represalia ocurrió luego de que las sirenas de alerta sonaran la noche de lunes en el sur de Israel, cuando un cohete fue disparado desde el enclave palestino, el primer incidente de este tipo desde enero. Ese proyectil cayó al mar cerca de Tel Aviv. El cohete fue interceptado por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. Ninguna facción en el enclave palestino se atribuyó la responsabilidad del cohete, lanzado tras una serie de ataques en Israel y de un fin de semana de tensiones en Jerusalén, alrededor de la explanada de las mezquitas, donde más de 170 personas resultaron heridas, en su mayoría manifestantes palestinos. Al menos 6 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este martes, después del ataque con explosivos en el centro educativo de la minoría chií Hazara al oeste de Kabul. Los atentados se produjeron esta mañana en un centro de apoyo escolar y una escuela en el área híbrida habitada por la mayoría Hazara cuando los niños salían de clase, afirmó el portavoz de la policía capitalina. Agregó que los heridos fueron trasladados a hospitales. Aunque los atentados aún no han sido reivindicados, todo parece apuntar al grupo yihadista Estado Islámico, que suele reclamar este tipo de ataques contra los Hazara. Continuando con la información, Turquía lanza una nueva ofensiva terrestre y aérea contra los rebeldes kurdos en Irán. Turquía ha lanzado una nueva ofensiva transfronteriza terrestre y aérea contra los rebeldes kurdos asentados en el norte de Irak, con la participación de fuerzas especiales y drones de combate, anunció este lunes el ministro de Defensa, Hulusi Akar. Turquía realiza regularmente incursiones contra las posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, grupo calificado de terrorista por Ankara y sus aliados occidentales.
Estamos decididos a salvar a nuestra noble nación de la desgracia del terror que ha asolado nuestro país durante 40 años. Nuestra lucha continuará hasta que el último terrorista sea neutralizado. El ministro turco dijo que la incursión iba dirigida a los terroristas y que se estaba mostrando la máxima sensibilidad para evitar daños a los civiles y a las estructuras culturales y religiosas. Decenas de miles de personas han sido asesinadas desde que el PKK inició una insurgencia en la región sudoriental de Turquía, de mayoría kurda, en 1984. Por último, le informo que ya aerolíneas de Estados Unidos eliminan el uso obligatorio de la mascarilla. Aerolíneas estadounidenses anunciaron que la mascarilla ya no sería obligatoria en sus vuelos internos y en algunos casos internacionales, según las reglas vigentes en los países de llegada. United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines y Delta hicieron anuncios similares luego de que la magistrada Catherine Kimball Missel de Tampa, Florida, determinó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades habían excedido en su autoridad al imponer el uso obligatorio de mascarilla en aviones, trenes, metros y autobuses. Los CDC son la principal agencia sanitaria federal. Así que la jueza declaró ilegal la obligatoriedad federal de los cubrebocas, una medida que fue objeto de una dura batalla judicial. Es obviamente una decisión decepcionante. Los CDC siguen recomendando el uso de mascarilla en el transporte público, por lo que en este momento el Departamento de Seguridad Nacional que estará implementando y los CDC están revisando la decisión y por supuesto el Departamento de Justicia tomaría las determinaciones sobre el litigio. En las últimas semanas, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden ha sufrido una creciente presión para flexibilizar o anular la regla, pero la semana pasada las autoridades federales decidieron extender la exigencia hasta por lo menos el 3 de mayo. La exigencia de la mascarilla por parte de los CDC fue emitida el 3 de febrero de 2021, poco después de que Biden llegara a la Casa Blanca. Con esto concluimos este resumen de noticias nacional e internacional más relevante al momento. Sonia, Belén, regresamos con ustedes al Foro B de